Hola, mi nombre es Pablo Miguel Quiñones Arjona, soy estudiante de la Universidad del Valle de México en el sexto semestre, Grupo B, y hoy, para la materia de Química 2, les voy a presentar esta práctica de Química número 2 sobre las reacciones redox. Estas son reacciones en las que se involucran dos reactivos, uno de los cuales acabará reduciéndose y el otro el cual acabará oxidándose. Esto mediante la transferencia de electrones de uno hacia el otro, lo cual afectará su número de oxidación y es la principal característica de las reacciones redox. Entre sus principales características, como comentaba, es que para que una reacción sea redox, en esta siempre se debe producir la transferencia de electrones. Si esta transferencia no ocurre, entonces la reacción no sería como tal una reacción de redox. Cuando uno de los reactivos pierde los electrones, este se oxida y es el que se le conoce como el agente reductor. Por el contrario, el agente que termine, por así decirlo, ganando esos electrones que están donados por el otro reactivo es el que se acaba reduciendo y es el que por lo tanto se le conoce con el nombre de agente oxidante. Entonces, como les iba comentando, hay ciertas reglas que podemos seguir para ayudarnos, porque es bastante complicado en cierto momento el poder resolver estas reacciones si no conocemos bien los números de oxidación de cada uno de los elementos y los compuestos. Así que les puedo dar estos consejos. Cuando un elemento se encuentre solo, este siempre tendrá un número de oxidación 0, ya que solo se puede realizar este tipo de reacciones con compuestos. Por ejemplo, si alguno de los elementos que ponen en sus reacciones está solo, sin estar acompañado por otro elemento, siempre va a ser de 0. Luego tenemos los iones. Cuando tengamos un ion en una reacción redox, el número de oxidación que este llegue a tener va a ser igual a su carga. Luego tenemos el oxígeno, que nos puede facilitar mucho la vida al momento de resolver las reacciones, porque su carga por lo general siempre es de -2, con excepción de los peróxidos en el que la carga pasa a ser de -1 y en el caso de que esté acompañado del elemento conocido como el flúor, su carga va a pasar a ser de +2. Continuando con estas reglas, tenemos otro elemento que nos puede ser muy útil, que es el hidrógeno, porque su carga por lo general suele ser de +1, excepto en los hidruros metálicos, en el que la carga pasa a ser -1. Luego tenemos otro elemento que es el flúor. El flúor es el elemento más electronegativo que existe y como tal su carga siempre, sin excepción, va a ser de -1. Y finalmente tenemos los metales, en cuyo caso la carga, por así decirlo, el nivel de oxidación va a ser siempre su valencia iónica. Ahora les voy a hablar de algo muy interesante, y es que estas reacciones, sin que nos demos cuenta, pasan bastante seguido en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos los procesos de la calefacción, que es una reacción de oxidorreducción en la que se está generando calor, porque con los hidrocarburos y el oxígeno que hay presentes en el calefactor, estos son reducidos por estas reacciones en dióxido de carbono, que es inflamable, y en agua. A través de este procedimiento se va generando calor, y ese calor que se genera es el que se utiliza para que en la casa se mantenga la temperatura, se caliente el hogar y no haga tanto frío. Y es un proceso realmente rápido. O sea, pasa en la unidad calefactora y uno no se da cuenta, pero es bastante veloz. Y otra que ocurre más cerca de nosotros, con la que estamos más familiarizados, es la del combustible del auto o gasolina, en la que ésta se transforma de combustible a energía para que nuestro auto pueda funcionar. En la gasolina está presente una cuestión que se llama óxido de nitrógeno, el cual es reducido a nitrógeno y oxígeno. Por otra parte tenemos monóxido de carbono, el cual es oxidado en dióxido de carbono, y también tenemos hidrocarburos que se transforman y se oxidan en dióxido de carbono y agua. Esto ocurre simultáneamente dentro del motor. Dentro de los mecanismos del auto, en el motor, se realiza una conversión energética eficiente, que es lo que permite que el auto acabe funcionando. Como podrán ver, estas reacciones están pasando siempre en nuestra vida cotidiana, solo que jamás nos damos cuenta.
Ahora les voy a explicar esta reacción. Sé que parece algo complicado a primera vista, pero si seguimos las reglas que les mencioné con anterioridad, es realmente simple y podemos saber que es una reacción redox. Ahora van a ver por qué. Para empezar, de este lado, donde tenemos nuestros reactivos, tenemos arsénico, nitrógeno y oxígeno. Ahora, de una vez puedo decirles que este elemento va a llevar su número de oxidación un 0. ¿Por qué? Porque está completamente solo. No es un compuesto, sino un elemento. Y como les había dicho, cualquier elemento que esté solo debe de llevar el 0. Ahora de este lado tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno. ¿Cómo vamos a resolver esta cuestión? De una vez les digo que esto de acá es un ion, así que en lugar de buscar que nos dé 0, nos debe dar menos 1. Aquí tenemos un 3, así que lo que pongamos aquí arriba se va a multiplicar por ese 3 que es positivo. Y recordemos que en el oxígeno su número de oxidación siempre va a ser de menos 2 en la mayoría de los casos, no en todos, pero en este caso sí. Menos 2 por 3 nos va a dar menos 6. Y luego, para poder obtener el menos 1 de acá, hay que buscar por simple lógica el número que nos lo vaya a permitir, que debe de ser un 5 positivo, así que aquí debe de salir un más 5. Más 5 más menos 6 es igual a menos 1. Ahora nos vamos del otro lado. Aquí cambia un poco la cosa, porque el AS ya no está solo, el arsénico ya no está solo, está acompañado por el oxígeno. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es que nos dé 0. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, aquí tenemos abajo oxígeno 5 positivo, arsénico 2 positivo. Para poder obtener esta cuestión debemos recordar, el oxígeno es menos 2 en este caso, así que menos 2 por 5 igual a menos 10, y como tenemos que buscar la forma en que nos dé 0, aquí la única opción va a ser un más 5. Más 5 por 2 es igual a más 10, más menos 10 igual a 0. Ahora pasamos con los siguientes, tenemos el nitrógeno y el oxígeno. Aquí es más fácil todavía porque aquí tiene que ser menos 2 a fuerza, es igual a menos 2, oxígeno es igual a menos 2, y por lo tanto para que el nitrógeno pueda ayudar a que esto quede en 0 debe ser n más 2 nos da igual a más 2 más menos 2 que nos da igual a 0. Ahora aquí en el centro tenemos la comparativa de cómo cambiaron cuando cruzaron estos reactivos. Tenemos que el arsénico quedó con un 0 en un inicio y pasó a más 5. Luego tenemos que el nitrógeno, que era más 5, pasó a menos 2. Y finalmente tenemos el oxígeno, que realmente no cambió. Ahora les voy a mostrar esta segunda fórmula, que es la segunda que yo investigué. Tenemos en esta ocasión 5 elementos diferentes: plata, nitrógeno, oxígeno, sodio y cloro. Vamos a empezar con este lado donde tenemos los reactivos. Aquí tenemos la plata, el nitrógeno y el oxígeno con un número 3. Como ya nosotros sabemos, el número de oxidación del oxígeno es igual a menos 2. Entonces, menos 2 por 3 positivo nos va a dar igual a menos 6. Y si consultamos en la tabla periódica, gracias a la valencia iónica, podemos saber que el de la plata es más 1. Por lo tanto, va a ser plata más 1. Entonces, cuando queramos averiguar el del nitrógeno va a ser muy sencillo, porque tenemos que buscar que nos dé 0. Para averiguar eso solo colocamos un más 5, y de esta manera, más 1 más 5 más menos 6 es igual a 0. Ahora pasamos con la segunda parte. Tenemos sodio y cloro. De la misma manera que en el caso anterior de la plata, buscamos la valencia iónica de 1. Encontramos, por ejemplo, que la valencia iónica del cloro es menos 1 y la del sodio es más 1, entonces más 1 más menos 1 igual a 0. Ahora pasamos a la parte de los productos. Aquí ya sabemos que la valencia iónica de la plata es más 1, entonces colocamos ese número y sabemos que en el caso del cloro, al ser menos 1, va a ser más 1 más menos 1 es igual a 0. Finalmente pasamos con la última parte donde tenemos sodio, nitrógeno y oxígeno. Entonces aplicamos la misma donde el oxígeno es menos 2, nos va a dar igual a multiplicado por 3 más menos 6. Entonces, haciendo un cálculo similar al de los pasos anteriores, obtenemos en el caso del sodio un más 1 y en el caso del nitrógeno un más 5. Más 1 más 5 más menos 6 es igual a 0. Ahora tenemos aquí todos los elementos en el centro y hacemos la comparativa. Plata más 1 y más 1, no cambió. Nitrógeno más 5 tampoco. Oxígeno
menos 6 igual, sodio más 1 igual, y es lo mismo con el cloro, menos 1 y menos 1. Como podemos observar, ninguno de los elementos cambió su número de oxidación. Ninguno se redujo, ninguno se oxidó, ninguno sirvió de agente oxidante o agente reductor. Por lo tanto, de esa forma podemos concluir que esta es una reacción del tipo no redox, ya que efectivamente ninguno de estos elementos pasa por ese proceso de reducción u oxidación. Esos fueron los dos ejemplos que investigué sobre una reacción redox y una reacción no redox. Como habrán notado, más que complejo es ser muy cuidadoso, conocer bien el número de oxidación de cada elemento y de esa forma poder resolver las reacciones sin ningún problema. Bueno, en conclusión pudimos aprender que esto es muy interesante, algo tardado pero sí muy interesante, e igual que es algo que sucede diariamente en distintas cuestiones cotidianas, pero que debido a que no lo sabemos, pues nunca nos fijamos y nos ponemos a pensar en ello. Así que creo que esta práctica ha sido muy buena para poder aprender más acerca de las reacciones del redox. Espero que les haya gustado este video y muchas gracias por su atención. Hasta luego.